Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy, maestras y maestros, les voy a compartir una conferencia que da la doctora Isabel Camacho Norzagaray, subdirectora de Innovación de Materiales Educativos, que a mi punto de vista creo que es el exponente más claro de cómo ir rompiendo con nuestras concepciones para entender las pedagogías críticas, la teoría crítica aplicada en la nueva escuela mexicana, y me parece sumamente importante que revisemos esta conferencia. Pero, ¿será posible otra educación en México? Vamos a comenzar. Dale like a este video, comparte y comenzamos. Bueno, me gustó mucho que me hayan asignado la temática de planeación y evaluación, sobre todo porque traigo la intención de dialogar con ustedes sobre qué estamos entendiendo por lo formativo, porque evaluación formativa, ustedes no me dejarán mentir, yo creo que ha estado en los programas de estudio, en planes y programas de estudio, cerca del 93, cerca del 93, de los programas de estudio del 93. Yo recuerdo que en aquel entonces ya habíamos empezado a incursionar en investigar de qué trataba esto de la evaluación formativa. Entonces, es por esto que hoy les agradezco la oportunidad que me dieron para poder hacer una aclaración, porque efectivamente lo formativo nos tiene que quedar bien claro en materia de planeación y en materia de evaluación. Entonces, si me permiten, empiezo con una cita de Juan Manuel Álvarez Méndez. Es imprescindible convertir el aula en un espacio de encuentro donde se producen los aprendizajes y no en un local donde el alumno acude a surtirse de información con el fin de adquirir un cúmulo de datos para el consumo inmediato que representa el examen mientras el profesor habla. Aquí creo que Juan Manuel Álvarez Méndez nos empieza a dar un posicionamiento crítico sobre las formas evaluativas que se habían dado en los enfoques curriculares anteriores. Cuando hablamos de planeación, siempre nos cuestionamos o tenemos la costumbre pedagógica de pensar por dónde empiezo. Y el profesor pues pone diferentes documentos, escritos que ha hecho, planeaciones, inclusive que ya tiene que le anteceden al proceso, y tiene una serie de documentos. Entonces siempre nos preguntamos los profesores por dónde empiezo a la hora de planear. Y aquí es donde me gustaría mucho marcarles la diferencia entre lo formativo desde el 93 y todas las siguientes modificaciones curriculares que se han hecho y cambios curriculares, porque hay que también tener muy clara la palabra cambio, a diferencia de transformación. Entonces, todos esos cambios curriculares que se han hecho ya traían arrastrando lo formativo. Pero fíjense bien, cuando nosotros hablamos de lo formativo y usamos este referente de la contextualización, sí estamos en esa tendencia que viene desde el 93, sí estamos ahí, porque en nuestro imaginario está el término adaptación, es decir, la adaptación curricular a través de una contextualización. Teníamos un programa nacional y hacíamos esta contextualización adaptando. Entonces, dentro del principio pedagógico, el profesor sostenía la adaptación como un referente. Y regularmente, cuando nosotros contextualizamos una propuesta curricular, tiene que ver con partir de un diagnóstico. Ahora le llaman diagnóstico socioeducativo, el diagnóstico de aprendizaje de los alumnos, el diagnóstico de los aprendizajes previos, y el caso es que es un conjunto de diagnósticos o de estudios diagnósticos que los profesores hacen de momento con la idea de contextualizar. Y ahí tenemos
contextualizar, adaptar, diagnóstico, tenemos una línea de lo formativo en términos de evaluación y planeación que viene desde el 93. Y ahí el eje central tiene que ver con cambio, pero en la nueva escuela mexicana lo formativo toma otro tono, y por eso es que se ha insistido muchísimo con la territorialización. Porque cuando hablamos de territorialización, no hablamos de adaptación, hablamos de expandir, de expansión, de potenciación, de despliegue. No hablamos de adaptación. Y entonces, no hablamos de un diagnóstico como ese primer encuentro cuando el profesor empieza a planear. Hablamos de una lectura de la realidad, que ya el compañero Sadi tuvo a bien precisar. Entonces, aquí tenemos dos corrientes muy importantes, la contextualización y la territorialización. Repito, contextualización tiene que ver con propuestas curriculares de cambio. Sin embargo, la NEM es una propuesta curricular en construcción que habla de transformación. Y este elemento, distinguir entre cambio y transformación, es un elemento muy importante que debería estar presente en los consejos técnicos escolares. ¿Por qué? Porque hay confusión, hay confusión entre contextualización y territorialización. Y hablamos, es que tenemos ahorita una reforma curricular. No es reforma curricular. Un cambio curricular, no es un cambio curricular. Entonces, hay que movernos hacia el término de transformación en una discusión pedagógica. Y entonces, para precisar un poco, ¿qué es la contextualización? Es un proceso de adaptación de los contenidos educativos a la realidad del estudiante, es decir, relacionar los temas con la vida cotidiana de quien aprende, con el fin de que le sea significativo. En este caso, la planeación didáctica es flexible, por eso adaptación. Cuando hablamos de cambio, está asociado a contextualización, está asociado a adaptación curricular, ¿verdad? Entonces, de los contenidos a un contexto inclusive, ¿no? A un contexto en específico, situarlo, ¿no? Situarlo. Todas esas líneas que nosotros ya conocemos y son términos que no nos resultan novedosos, todos esos son de la primera corriente de lo formativo. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de las epistemologías del sur, de las investigaciones del sur, de las pedagogías críticas, de las pedagogías populares, no hablamos de ese tipo de lo formativo, sino que se queda acomodado en esto de la territorialización de la educación. Entonces sí hay que distinguir uno y otro corriente o propuesta. La construcción de la planeación desde un enfoque de contextualización se realiza a partir de un diagnóstico que puede ser de corte cuantitativo o cualitativo. Y aquí viene la confusión. Creemos que por el hecho de atender una instrumentación, una metodología o una operacionalización con enfoque cualitativo, ya estamos atendiendo a lo formativo. Y por eso tenemos los mismos tipos de instrumentos desde hace muchísimos años. Las rúbricas, todo lo que todavía está por ahí en el aire y que se observa todavía en los consejos técnicos escolares, porque creemos que lo formativo se asocia a lo cualitativo, ¿no? Bueno, pues esa está en la primera corriente, esta que ya venía desde el neoliberalismo educativo. Desde entonces hasta ahora, la NEM está proponiendo otra cosa, y eso es lo que yo quiero compartirles. Cuando contextualizamos, el maestro toma pues el contenido, toma el PDA, los ejes articuladores, los campos formativos, y entonces acomoda en el formato todos esos referentes. Y luego observa su diagnóstico y empieza la planeación, ¿no? Esa es una racionalidad instrumental que venimos arrastrando también desde el modelo neoliberal.
fuera. Y eso es con lo que tenemos ahorita, ¿no? Presente, y que hay dominio por parte de los maestros sobre eso. Pero les repito, esa es una corriente de lo formativo, que no es a donde quiere llegar la NEM. Sí es desde donde parte la NEM, pero no es a donde quiere llegar. Por otro lado, desde el enfoque crítico de territorialización, la planeación parte de la lectura de la realidad, no de un diagnóstico. La territorialización desde un enfoque, las y los maestros reconocen tanto fenómenos socioculturales, elementos empíricos, subjetividades y subalternidades que dinamizan la vida cotidiana escolar. Porque la escuela, no olvidemos, es un espacio de representación social. Y en la escuela se representan las culturas, se representan las economías, las ideologías, los estereotipos, ahí se representan en la convivencia escolar. Y podemos verlos. Desde donde se proponen, construyen o generan contenidos que serán abordados pedagógica y críticamente para la transformación de la vida de los educandos, así como de su comunidad. Eso no es contextualizar, eso es territorializar. Por eso ya el compañero Sari decía que del territorio emanan contenidos locales o regionales propios de la vida escolar, que están ahí, que ahí se representan y que es necesario abordarlos. Entonces los maestros construyen contenido, por eso son codiseñadores, y lo colocan en el programa analítico, aunque no estén en el programa sintético. Eso es territorializar. Lo que yo hago con el programa sintético, lo que está ahí, y que lo acomodo, lo adecuo a través de un diagnóstico, es contextualización. Entonces, hay un paso de contextualización, pero no olvidemos que lo más relevante de la nueva escuela mexicana es esta posibilidad de construir currículo nacional desde la diversidad. Y si nosotros desde el territorio no procedemos a construir contenido, no estamos atendiendo a la diversidad, nos estamos quedando nuevamente en que tomo el currículo nacional a través de los programas sintéticos y PDA y lo contextualizo. Se acabó. Esa es la costumbre neoliberal que nos ha quedado arraigada y que está dentro del tuétano. Por eso la nueva escuela mexicana parte de ahí, pero no se queda ahí, quiere transitar. La lectura de la realidad puede tener marcos de referencia diversos, pero comúnmente se lee desde lugares epistemológicos y ontológicos. Por ejemplo, las creencias, los prejuicios, las costumbres y tradiciones, los rituales disciplinantes, los hábitos, pero también desde mecanismos de opresión. Ahí está la evaluación, es un mecanismo de opresión. Y principios discriminatorios que refuerzan el clasismo, racismo y la exclusión, como los exámenes, los concursos de conocimiento. Todo eso genera clasismo, nos guste o no, dentro de las escuelas. Los alumnos de primer lugar, los alumnos de tercero, el alumno que va al concurso de conocimiento y gana a nivel municipal, estatal, se convierte en el gurú de la escuela. Entonces, todo eso nos separa, nos discrimina. Es clasismo escolar de alguna forma. Eso hay que llevarlo al programa analítico y colocarlo como una base de análisis que no nos permita ser, construir y sentirnos dentro de la comunidad, de aula escolar, ¿verdad? Entonces, todos estos contenidos que generan racismo, clasismo de diversa índole son los escenarios principales de análisis crítico, porque sí decimos mucho, hay que formar alumnos críticos, ¿sí? ¿Cómo? Reproduciendo lo que están los estereotipos, las clases sociales, así nos vamos a formar críticos, pues no va para allá la nueva escuela mexicana. Entonces, por lo tanto, la territorialización es la puerta de entrada para construir e interpretar los contenidos, por lo que la planeación ya no es tal, sino una proyección dinámica. Y aquí me quedo un ratito. Y sensible de ser modificada
modificada debido al sentido orgánico del territorio. Es decir, cuando yo territorializo la educación, la planeación se redefine. Ya no es ese proceso racional, instrumental, como decía Sara al inicio, desarrollo y cierre, con sus tiempos, y ay, jole, ya me quedan 15, me dijeron que 15 días, ya lo tengo que cortar. No, eso desaparece, porque se convierte en una proyección dinámica. Es decir, si yo estoy parado desde la contextualización, yo tengo una planeación flexible. Sí, puedo extender un poquito el tiempo, tal vez acortarlo, o algo puedo hacer porque es flexible, pero yo tengo ahí estos contenidos que ver de septiembre a octubre. Hazle como quieras, pero los tienes que ver, entonces es flexible. Pero en la territorialización, la planeación, no es tal. Es una proyección y es dinámica, porque yo puedo inclusive quitar un contenido, un PDA, y colocar otro, porque el avance del proyecto me está invitando a que coloque otro contenido que es relevante para el proyecto y que además puedo usar desde mi experiencia y mis saberes pedagógicos algún tipo de estrategia didáctica distinta que incorporo al proyecto. Entonces, sí hay una gran diferencia. Esta proyección, que también puede nombrarse como planeación dinámica, tiene la posibilidad de explorar otras maneras de expresión más allá de los formatos o de modo de organización gráfico. Por ejemplo, la narrativa, que ya nos decían. El acto narrativo también es un discurso que permite que exista un proceso de reconocimiento para todos los involucrados en el proceso de la proyección. Podemos ir narrando lo que vamos haciendo y no dentro de un formato, y en esa narrativa podemos ir identificando, este eje articulador lo estoy realmente trabajando. Miren, aquí de repente en esta narrativa que voy haciendo con los educandos, puedo observar que de repente es necesario atender también otro campo formativo, y así sucesivamente. Es decir, no necesariamente agarro todo desde un formato y desde ahí planeo, se hará esto, se hará el otro, porque la narrativa es haremos, decidimos, quisimos, nos movimos nosotros, el docente y los educandos. Nosotros estamos en esto, nosotros hemos cobrado relevancia desde este proyecto por esto, nosotros encontramos este contenido que también se puede articular. Es el nosotros, no es el se hará esto, el se hará aquello y el todo, ¿no? Entonces la narrativa también nos va formando un sentido de comunidad, y es por eso es tan importante que empecemos a trabajarla. Entonces, ¿con qué contamos? Con formatos, con lo formativo entendido desde lo cualitativo, todo lo que les acabo de comentar, la contextualización, ahí estamos. Pero la nueva escuela mexicana quiere transitar hacia la territorialización, porque de ese tránsito de la contextualización a la territorialización surge el programa analítico. Hay programa analítico. En tanto se queden solo en la contextualización, no hay programa analítico. No hay. Entonces es importante convocar a los profesores, invitarlos a que descubran, a que experimenten otras formas de planear, otras formas de evaluar, para que puedan ir transitando hacia la territorialización de la educación. Porque sin eso no habrá currículo nacional desde la diversidad. Volvemos a tener una propuesta nacional, pero no desde la diversidad, porque la diversidad la pone la territorialización de la educación. El programa analítico dice: el codiseño no es un formato que se debe llenar, sino el proceso en sí mismo, como ya les comentaba, ¿no? Porque el profesor, desde su autonomía profesional, puede proponer contenido, esté o no en el programa sintético. Si está en el programa sintético, lo contextualiza, pero si no está y le va surgiendo durante el proyecto,
el profesor lo puede colocar en el programa analítico sin ningún problema, porque él es un codiseñador. Miren, ustedes recordarán que en los tiempos pasados, con los modelos neoliberales, a nosotros nos daban un programa de estudios, el de primero, segundo, ¿no? Teníamos un programa de estudios que venía la dosificación, la secuenciación, la temporalización, la graduación de los contenidos, también venía. Bueno, eso no es el programa sintético. El programa sintético es la oferta de contenidos y PDA nacionales, con la idea de que el profesor desde el territorio ofertará a otros. Y a lo largo del ciclo escolar el profesor va tomando decisiones y va colocando, quitando, moviendo. ¿Y qué pasa? Cuando se acaba el ciclo escolar, el profesor puede valorar desde el primer día su programa analítico hasta el último día. ¿Y saben qué hizo? Hizo programa de estudios. Es decir, el profesor es codiseñador porque va a construir junto con sus educandos a lo largo del ciclo escolar programa de estudios. Esa es la gran diferencia, que el programa de estudios es un resultante, no es el antecedente como lo fue antes. Entonces, como antecedente el programa de estudios sí motiva una práctica flexible, pero cuando el resultante del ciclo escolar y de la convivencia, el diálogo, es el programa analítico, es entonces una planeación dinámica. En el CTE se tiene que reflexionar cómo transitamos de la contextualización a la territorialización, porque eso es fortalecer la autonomía profesional. No hay que confundir la autonomía profesional, no hay que confundirla con esto de que pues, le vas a hacer como quieras y como tú digas, no, sino de que lleva por sí misma todo un proceso analítico en donde el profesor recupera sus saberes pedagógicos y desde esos saberes que surgen de la experiencia y que también en muchos casos tienen orientación teórica, se vale que el profesor haga sus argumentaciones y mueva y quite. Por eso, una de las dificultades para los supervisores es que ya no se van en listas de cotejo de que si le pusiste el campo formativo, que si le pusiste el contenido, que ya no se vale eso, porque el profesor quita y pone. Entonces aquí los supervisores tienen que encontrar nuevas formas de acompañamiento en donde se resalte la autonomía profesional de los maestros, en donde se convoca a hacerla valer, pero no de la ocurrencia, sino escuchar sus argumentaciones que surgen de su saber y que los invita a la postre a hacer praxis, pero eso lo vamos a ver a ratito. Entonces, ahora vamos a hablar concretamente de evaluación formativa. Este es un referente general. Bien, cuando nosotros contextualizamos el contenido, los contenidos son una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo que cobran sentido más allá de su significado particular en la relación que se establece entre ellos y los ejes articuladores. Entonces ahí tenemos como centro algo ya muy conocido, que es aprendizaje significativo, y que ahorita quisiera tocarles un punto importante. Pero en este sentido, de la contextualización, la evaluación es una corroboración, aplicación de metodologías e instrumentos cualitativos, lo que yo les decía hace ratito. Confundimos, creemos que porque ya trabajé en un instrumento cualitativo, ya estoy en la evaluación formativa, ¿verdad? Pero es que fíjense, el aprendizaje significativo viene de Novak. Novak investigó, su principal investigación se basó en ¿por qué olvida el estudiante lo que aprende en la escuela? Esa fue su pregunta de investigación. ¿Por qué olvida el estudiante lo que aprende en la escuela? Y ese fue Novak. Entonces ya Novak dice, bueno, es que lo que aprende en la escuela no tiene referente con su vida cotidiana. Y entonces vienen Ausbel, Bandura y todos los que ustedes ya conocen y generan la propuesta de aprendizaje significativo. Entonces no debemos olvidar que esa propuesta es para combatir el olvido. Y por ende la evaluación lo que hace es corroborar si olvidaste o no olvidaste lo que se aprendió en la escuela. Así, sencillo está esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de territorialización, una cosa cambia, porque el centro de la territorialización, en todo caso,
o con lo que iniciamos, además de después de leer la lectura, hacer la lectura de la realidad, nos interesan más los PDA, que en realidad debieron llamarse diálogos, pero ustedes saben que hubo una situación ahí, los quitaron y les llamaron PDA. Representan recorridos o rutas posibles que dan cuenta de las formas en las que niños, niñas y adolescentes se apropian de aprendizajes que les permiten comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones. Por ende, no es aprendizaje significativo. El referente es aprendizaje generativo. Es el que permite dar nuevos significados a la información que ya tiene. Es generativo porque reconoce que el alumno, el educando, ya trae experiencia a su corta edad, trae análisis, reflexiones, sí, pero es generativo porque lo que busca es que resignifique, que lleve esa información a otro lugar también. Entonces, en realidad, cuando hablamos de PDA, no se busca aprendizaje significativo desde la territorialización, sino generativo. Entonces, la evaluación, formativamente entendida, es una sistematización real con los educandos de la experiencia educativa, no de lo que aprendió, cuánto aprendió, cómo lo aprendió, sino cómo sintió, vivió y recuperó la experiencia que le aportó X o Y proyecto. La evaluación formativa desde el enfoque de contextualización se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan niños y niñas, los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran al efectuar sus actividades. Necesitan que cada maestro interprete las razones que subyacen en las mismas, es decir, es corroborativa, ¿se fijan? ¿Y qué te causó más dificultad? ¿No? Y el niño, no, pues es que nomás le entendí la mitad de lo que decía cada párrafo, ¿no? Entonces, bueno, entonces nos centramos en esas dificultades, por eso Perrenau habla de diagnóstico, y por eso comentamos que la evaluación formativa desde cuándo viene, y también se reforzó con las competencias. Acuérdense que teníamos los programas de competencias y era evaluación formativa, ¿sí o no? Entonces, en tanto no nos movamos de lugar para reconceptualizar lo formativo en la propuesta de la NEM, estaremos parados en la corriente neoliberal todavía. Y de ahí estamos, porque nos formaron muy bien para eso. Esta evaluación se ancla a la idea de la corroboración, es decir, de confirmar o demostrar conocimiento con diversos instrumentos a partir de metodologías cualitativas. La evaluación formativa con enfoque de territorio, aquí esto es a donde nos quiere invitar y mover la NEM. Esta evaluación ocurre dentro de la comunidad y está asociada con el acto comunicativo desde diversos puntos de vista. Es referencial porque se discurre a través de diversos discursos y ejercicios empleando un marco de referencia que transita de los saberes de la vida cotidiana al conocimiento científico, así como todos los estadios intermedios en un continuum. Es decir, es referencial, tiene que tener el alumno referencia, evoca la referencia en el alumno, evoca la referencia, tiene que tener familiaridad en la forma de nombrar las cosas y en la forma de comprender su vida cotidiana. Es generativa la evaluación formativa con enfoque a territorio, es generativa porque se generan nuevas concepciones e ideas a través del diálogo. Es decir, yo escucho a mis compañeros y lo que yo pensaba seguramente ya no va a ser igual, porque yo escuché a mis compañeros y tomo de él ideas, no todas, porque unas las confirmo. Entonces, de esta manera, la experiencia se hace inclusiva, es decir, nos escuchamos, pero además de escucharnos, incorporo ideas de los compañeros, también aprendo con ellos, por eso es generativa. Es transformadora, se propone a partir de diversos discursos, elementos para la transformación de su propia vida y de su comunidad. Y ahorita lo vamos a ver, y porque en los libros de texto, en los proyectos,
Hay preguntas específicas que nos pueden ayudar para eso. Hay preguntas específicas, ni siquiera tenemos que, así como que quebrarnos tanto la cabeza. Tomando una o dos, podemos llegar a esto de que la evaluación formativa permita crear con los educandos alternativas de transformación de su vida. Pero más que nada, la evaluación formativa con enfoque a territorio es democrática, debe ser democrática. Existe una colaboración de los sujetos que se ven afectados por la evaluación. ¿A quiénes afecta la evaluación? A ellos. Es decir, no es una evaluación de la respuesta. ¿Aprendiste esto? ¿Aprendiste aquello? ¿No lo aprendiste? Sino una valoración de la reacción y la participación en la exposición y defensa de sus ideas. Se vale. Es como cuando llega, por ejemplo, un supervisor y le dice a la educadora o al ATP, tienes que hacerlo así, asado, y el profesor se quiere defender, porque quiere defender sus ideas. Igual el educando, ¿o qué? Vamos a seguir siendo opresores de los educandos nosotros, negándoles la voz, como no lo niega el director, como no lo niega el supervisor, como al supervisor el jefe de departamento, como al jefe de departamento el subsecretario, y ahí nos vamos. Entonces, la liberación es para todos, la emancipación es para todos, y hay que empezar con los educandos. La evaluación formativa tiene que ser una propuesta de aprendizaje. Ojo con esto, la evaluación formativa no es una propuesta de evaluación, sino de aprendizaje. Por eso está involucrada en los diferentes procesos de los proyectos. Por eso sus proyectos tienen esas preguntas y no otras. Tienen esas. Yo voy a leer esos tres si me da chance. Es decir, debe ser un recurso de formación. La evaluación es para formar, no es para corroborar y luego acreditar. La evaluación formativa forma desde el enfoque de territorio que tiene muy bien acentuado la NEM. Tiene que estar al servicio de la práctica para mejorarla, así como de los protagonismos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, de la comunidad. Es parte de una negociación, y subrayen negociación, donde se pone de manifiesto la voluntad de entendimiento entre las partes. El alumno también se vale que diga, evalúeme así, y evalúeme con esto, y póngame esta calificación. Se vale, porque es una negociación, es un diálogo negociador. Debe de poner de manifiesto y desde la transparencia los criterios, porque luego pues, no le voy a decir nada, pero ¿qué creen? Examen sorpresa, ¿no? Entonces, no, la evaluación para la formación es consensuada, es negociada y es abierta, es clara, es transparente. Todos debemos saber con qué nos van a evaluar, todos. Forma parte de un continuum dentro de las vivencias educativas. Y aquí es donde quiero referirme a los libros de texto. Miren, durante los diferentes proyectos tienen momentos, y en cada momento ustedes pueden encontrar o identificar preguntas evaluativas, pero evaluativas para formar, no para corroborar. Por ejemplo, ¿en qué podrían apoyar a sus compañeros? ¿En qué podrías apoyar a tus compañeros y a tus compañeras? O sea, aquí hay una pregunta dentro de un proyecto que se llama, la fase de un proyecto que se llama Reorientemos. Y ahí, ¿en qué le puedes ayudar a tu compañero? Aquí hay otro. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante sobre este diálogo que tuvimos? Y están al azar, los agarré así y los ojé. En la asamblea de aula, dialoguen sobre las dificultades y las buenas experiencias que tuvieron al participar en su pequeña comunidad durante esta aventura de aprendizaje. Y se llama Revisemos la experiencia. Y así, en cada momento, ¿qué te gustó más? ¿Trabajar individualmente o en colectivo? Anota tus razones. Y así, en cada momento de cómo están constituidos los proyectos, hay preguntas evaluadoras, pero son de carácter formativo, desde el territorio, que son democráticas, que son negociadoras, que son de transparencia. Y entonces, no implica necesariamente que tengamos que aplicar. Además vienen también rúbricas,
también vienen, no tenemos por qué dejarlas de fuera, pero de lo que se trata es transitar a la otra tipo de evaluación que forma para que se aprenda, no para que se corrobore. Es menester replantearnos las posibilidades de instrumentación para la evaluación formativa desde el enfoque territorio. Entrevistas, ¿se fijaron en las preguntas? Las preguntas nos pueden ayudar con estas que están aquí a construir entrevistas, círculos de diálogo con los educandos, diálogos grupales, que también invita a los diálogos grupales, a las asambleas, a las plenarias y mesas de debate. Porque yo les digo una cosa, si en preescolar se puede hacer una mesa de debate, imagínense cómo resultaría en secundaria. Lo vi cuando fui educadora. Las evaluaciones no formativas, es decir, las que buscan respuestas correctas, también van tras lo taxicativo. Es esto y lo contestaste como es, de control, de orden, de certeza. Es que aquí el problema es que no sabemos vivir en la incertidumbre y no sabemos que la incertidumbre es el primer paso para lo creativo. Entonces, la evaluación desde el territorio no es una evaluación de certeza, no es así. Entonces, tenemos que movernos hacia buscar otras cosas. Bien, ¿cuál es entonces la finalidad más amplia que tiene la evaluación formativa desde el territorio? Encontrar dónde está posicionado el educando en este triángulo. ¿Dónde está colocado? Es decir, entre los rasgos globales del aprendizaje o perfil de egreso, que ofrecen una visión integral de los aprendizajes que las y los educandos habrán de desarrollar a lo largo de la educación básica, no en un grado ni en un nivel, a lo largo de la educación básica. Los ejes articuladores, y aquí me detengo un poco. Mucho se ha hablado del humanismo mexicano, y cuando buscamos, bueno, pues ¿dónde está el humanismo mexicano aquí en la NEM? Pues está ahí, en los ejes articuladores. Fíjense, los ejes articuladores son el marco ético, desde donde se plantea el humanismo mexicano, propuesta filosófica e ideológica que le da sustento a la nueva escuela mexicana. Pensamiento crítico, vida saludable, inclusión de culturalidad crítica, apropiación de las artes a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas e igualdad de género. Ahí está la ética, y ahí está este marco filosófico a la vez, ¿verdad? Que busca construir, que busca promover el humanismo mexicano, y para eso nos dotaron de los ejes articuladores. Entonces, cuando yo estoy trabajando un proyecto y que le incorporo un eje articulador, estoy tomando la ética y la filosofía como marco en la problematización, en el diseño del plan de acción, en la forma de evaluar, que haya equidad de género a la hora de la plenaria, ¿sí? Que no haya una cultura sobre la otra, que no haya una imposición. Entonces, yo evalúo formativamente de este enfoque de la territorialización para conocer en qué lugar o cómo está colocado en el medio del triángulo el educando, la niña o el niño o el adolescente. ¿Dónde está? ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque al finalizar la educación básica debe distinguirlo, los rasgos globales de aprendizaje en su personalidad, lo debe distinguir. No es que sepa esa cantidad de contenidos, sino de que en su personalidad se distingan los rasgos generales del perfil de egreso al egresar la educación básica. Preguntas de reflexión para ustedes, y que sería muy bueno que los pusieran en un CTE. ¿Qué hay de aportes nuevos a la práctica docente en la NEM? ¿Es lo mismo o hay aportes nuevos? ¿Qué cambios o aportes nuevos en el papel asignado a cada uno de los protagonistas del proceso educativo son los mismos? Nos convoca lo mismo, el alumno deberá tener que estar allá escuchando al maestro enfrente, son los mismos para hablar, levantar la mano, todas esas cosas que ya, esos rituales escolarizantes que los vemos tan comunes que no podemos concebir una escuela sin esos rituales escolarizantes. ¡Qué terrible! Obliga todo ello a otras formas de actuación por parte del maestro y el educando
¿Qué trae de nuevo la evaluación formativa y continua? ¿Cuál es la nueva voluntad educativa en la autoevaluación y la coevaluación? Hay una nueva voluntad educativa ahí. Hay que revisarlo. ¿Qué relación hay entre la evaluación formativa y el pensamiento crítico? ¿Y de qué de nuevo hay en la autonomía de los profesores y centros educativos que fortalezca las formas de evaluar? Hay posibilidades si tenemos estos dos, tenemos una autonomía profesional. ¿Qué relación hay entre lo que se evalúa y el programa analítico? Porque si yo evalúo nada más para luego acreditación, ¿y qué pasó con el programa analítico? Si no le doy una relación ahí, pues algo está pasando. Principios de la evaluación formativa. Hay que trascender el interés burocrático de la evaluación. No concebir al educando como un receptáculo de intervenciones educativas. Y muchas gracias. Ojalá en los consejos técnicos se dé pie a estas conferencias, ¿no? Al diálogo, a transitar de estos enfoques formativos que hemos tenido a lo largo de nuestra formación inicial y continua hacia un nuevo paradigma. Así que yo te leo en los comentarios siempre con mucho respeto, porque recuerda, todo lo que aparece aquí en el canal es para que lo analicemos, lo cuestionemos y quizás nos abra posibilidades de implementar la nueva escuela mexicana desde otra manera. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.